Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a Pifias y Rol. Hoy vamos a hacer la continuación de nuestro tutorial de creación de personaje de mago y vamos a crear un personaje de la Tecnocracia. Antes de continuar contándoos un poco sobre el personaje que voy a hacer, quiero aclarar varias cosas. La primera es que no me voy a detener tanto en la explicación de qué es una habilidad, qué es un atributo, porque eso ya lo hice en el vídeo anterior y se supone que este es como una especie de suplemento o añadido. Por otro lado, voy a crear un personaje más divertido que el anterior, porque a muchos de vosotros me habéis dicho que si estaba muy serio, que si no era mi estilo normal, así que bueno, esta vez he decidido ser un poco macarrilla, un poco caótico, y vamos a crear un personaje que, bueno, pues que daría más de un dolor de cabeza al resto de miembros de la Tecnocracia. Y bueno, antes de empezar a explicaros la vida de mi personaje y a empezar a hacer la ficha, os voy a contar un poquito sobre qué es la Tecnocracia. La Unión Tecnocrática se crea en el Renacimiento y son un grupo de iluminados, ¿no? Es decir, ellos no se consideran magos y de hecho está prohibido decir que son magos, ¿vale? Se cree una especie de... Ellos creen que son una especie de ciudadanos iluminados, es decir, personas por encima de la media que han despertado una especie de genio o de intelecto superior y gracias a sus conocimientos sobre la realidad pueden moldearla a su voluntad. La Tecnocracia es uno de los bandos más importantes de Mago de la Ascensión porque son los antagonistas directos de las tradiciones. Dependiendo de versiones vamos a encontrarnos, dependiendo de ediciones, vamos a encontrarnos que la Tecnocracia es un grupo de ciudadanos iluminados nazis que se dedican a matar y destruir a todo aquel que esté en contra de su ideología, o vamos a encontrar que, como he dicho, dependiendo de la edición, vamos a encontrar que es un ciudadano iluminado que ha encontrado, gracias a sus conocimientos en vida, por ejemplo, en la esfera de vida ha encontrado la cura contra el cáncer, pero resulta que se enfrenta a la realidad consensuada igual que los magos de las tradiciones y no puede curar el cáncer porque la gente no cree que se pueda curar el cáncer y entonces cada vez que usa su medicina le da un golpe de paradoja. ¿Vale? Pues nos encontraríamos esas dos versiones dentro de la Tecnocracia. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es mantener la realidad consensuada e irla transformando a base de crear utensilios o teorías que se puedan demostrar científicamente. Es decir, ellos lo que no quieren es que aparezca un dragón de repente en tu ciudad y la arrase porque le da la gana al dragón. No, ellos lo que quieren es, bueno, pues que se cree que si ocurre un accidente sea por un accidente humano, no porque de repente aparezca un dragón y decida destruirlo todo. Hay que añadir también que la Unión Tecnocrática se divide en 5 convenciones en vez de tantas tradiciones como en el concilio, y que serían las siguientes. Los primeros, ya que he hablado de la esfera viva, serían los progenitores, que son médicos, cirujanos, biólogos, veterinarios, es decir, profesiones relacionadas con la vida y los cuerpos orgánicos. Su objetivo es mejorar nuestra calidad de vida a base de mutaciones, cambios en la genética, mezcla entre especies, es decir, ellos como médicos, van más allá de los límites incluso de lo que sería moral, ¿no? Por eso en algunos módulos os encontraréis que, bueno, pues que a un progenitor le ha dado por crear un pulpo inteligente con habla humana o un cocodrilo mutante que utiliza como arma, o le ha dado por desarrollar alas, yo qué sé. Por otro lado, tendríamos al extremo opuesto, que sería iteración X. Iteración X lo que cree es que la carne nos limita y entonces el ser humano necesita crear herramientas o necesita mejorarse a sí mismo a través de la tecnología. Entonces pues tenemos la convención más cyberpunk dentro de la Unión Tecnocrática, porque ellos se ponen mejoras cibernéticas, tienen ordenadores en vez de binarios trinarios, es decir, tienen pistolas de cañones láser o de rayos gamma, ¿vale? Es decir, sería, bueno, pues una muy heavy metal, ¿no? Esa convención. Después, ya relacionados con ellos, estarían los ingenieros del vacío. Los ingenieros del vacío intentan cartografiar y descubrir los mundos y las realidades más allá de nuestra propia realidad. Entonces serían una mezcla entre astronautas o los cazafantasmas, ¿no? Es decir, ellos se encargan de descubrir qué hay más allá de nuestro mundo y de nuestra realidad y de detener a las amenazas que vienen del más allá.
Claro, cuando una de las amenazas se les escapa, aquí viene la siguiente convención, que es el NOM, el Nuevo Orden Mundial. El Nuevo Orden Mundial se encarga de trabajar con la conciencia colectiva, es decir, son políticos, los hombres de negro, el FBI, la CIA, la publicidad, los Instagramers, los streamers, es decir, todos aquellos organismos que pueden manipular la información que nosotros recibimos. Si os acordáis de Men in Black, cuando alguien descubre que existen los alienígenas, le borran la memoria. Bueno, pues el NOM serían los hombres de Men in Black. Y finalmente tendríamos al sindicato, que es la convención de la que voy a hacer mi personaje. El sindicato son los defensores del sistema económico, sobre todo del capitalismo. Hacen magia a través de hipereconomía y el arte del deseo. Es decir, el sindicato se encarga de crear de que tú quieras comprar los productos que crea la tecnocracia, de que tú quieras trabajar para ser un mejor ciudadano y cobrar a final de mes, de elegir qué mercados caen y cuáles suben, de subirnos el precio de los combustibles fósiles. Bueno, pues son esos economistas malvados, ¿no?, que supuestamente dominan el mundo. Bueno, pues esa es un poco la idea del sindicato. Y ya habiéndoos resumido un poco las 5 convenciones de la tecnocracia, vamos a empezar os voy a contar un poco, la historia de mi nuevo personaje, que es Jack Wildcard. Nunca preguntes, ¿te sientes afortunado, gamberro? Cuando tu espalda está contra la pared, las cartas sobre la mesa y lo único que te queda es la suerte. He estado ahí, mirando el cañón de una pistola mientras me preguntaba si viviría para contarlo. Por supuesto, la diferencia entre cualquier pardillo y yo es que yo creo mi propia suerte. La suerte es para los perdedores, pero sabes cómo simularla con estilo para que la mayoría de la gente no se lo tome mal cuando los derrotas en cualquier cosa donde haya dinero de por medio. Siempre ha sido así contigo. Tu genio no apareció de repente, sino que se construyó poco a poco desde el colegio. Sabías que los dados no eran completamente aleatorios, que obedecían las leyes de la física de formas que la gente normal es muy perezosa para seguirlas. Ganabas siempre en los juegos de azar, porque no eras vago. Otros juegos fueron igual de fáciles de dominar. Llegando a tu adolescencia, tenías un documento de identidad falso y una ruta turística que te llevó a casinos de todo el mundo. Terminaste los estudios por correspondencia. Eran un chiste, sobre todo las matemáticas. Leíste sobre lo que le ocurrió a la gente con mucha suerte, así que nunca te quedaste en un solo lugar por mucho tiempo. Tus padres se preocuparon, pero se gastaron los cheques que les enviabas. Aún así, dedujiste que debía haber alguien ahí fuera que perseguía gente como tú. Y tenías razón. ¿Cómo ibas a suponer que una mafia tenía negocios en los últimos 3 locales o casinos donde jugaste al blackjack? Estaban cabreadísimos nivel disparar pistolas y amputar miembros. Pero no fuiste tan vago como para olvidar la física culta en el momento. Te zafaste de un agarre, ayudaste a un tipo a apuñalar a otro y disparaste a un tercero. Admítelo, eso moló un huevo y te quedaste con la pipa. Pero el siguiente tipo no era un vago. Pudiste verlo en el momento en el que arrancó una puerta de acero en sus goznes y cogió una puta bala en el aire. Gracias a Dios que los otros tipos detrás de ti hicieron su entrada, le lanzaron una granada, le dispararon y por si acaso le lanzaron otra granada. Esos tipos, tu sindicato, no eran unos vagos, y sus mates eran mejores que las tuyas. Pasaste de ser un tiburón internacional a un verdadero chaval de instituto. Te enseñaron los rudimentos de la probabilidad y teorías de sistemas que no solo respondieron a tus últimas preguntas sobre el azar, sino que podían usarse inmediatamente como técnicas prácticas para influir en cualquier fenómeno arbitrario, junto a algunas cosas que la gente vaga pensaba que eran completamente deterministas. Cuando mencionaste que un equipo de colegas entrenados de esta forma podría reventar mercados globales, tus profesores se preocuparon y estaban de acuerdo. Te devolvieron tu pistola y te asignaron a los sicarios para encontrar a ese tipo de persona. Afortunadamente, aún no has tenido que disparar a nada, pero solo le das mala suerte a los que quieren reventar la economía. Bueno, pues este sería nuestro personaje. Y ahora vamos a empezar como siempre, pues poniendo el nombre en la ficha, ¿vale? Vamos a rellenar la parte de arriba. Entonces hemos dicho que este personaje se llama Jack Wildcard, ¿vale? En la parte de jugador, pues pondréis el nombre de vuestro personaje, vuestro nombre, en este caso, Adam Graves. Después seguiríamos por naturaleza y conducta. Recordemos que la naturaleza es tu yo interior, tu yo verdadero, y que la conducta es cómo te comportas delante de los demás. En este caso he escogido 2 arquetipos que vienen del libro de los secretos. Por un lado he escogido de naturaleza arquitecto,
que viene en la página 14 del libro de los secretos, porque me interesa que Jack Wildcard recupere fuerza de voluntad cuando crea proporciona algo con valor o importancia duraderos. Este tío se ve a sí mismo como un creador y un genio, ¿vale? Es decir, cuando revienta la economía de un mafioso que se está dedicando a tocarle las narices a los miembros del sindicato, para él es una obra que debe perdurar. Así que cada vez que él logre destruir a un enemigo y afianzar un poco más la posición del sindicato, él recuperará fuerza de voluntad. Sin embargo, él, delante de los demás, se comporta como un hedonista, ¿vale? Que es el arquetipo que viene en la página 16 del libro de los secretos. Es decir, a él no le importa nada, solamente quiere pasárselo bien mientras realiza su trabajo. Así que por eso le he puesto esa conducta. Así que los escribiríamos aquí. Arquitecto. Y aquí justo debajo pondríamos conducta hedonista. Aquí la ficha viene esencia, pero no es del todo correcto, porque si vamos a la página 267 del libro básico, descubrimos que la tecnocracia no cree en la esencia del avatar, no cree que existe un espíritu que te guíe a ser mejor, ni que te da consejos, ni un alter ego, ni nada. Ellos creen en el eidolon del genio, es decir, los tecnócratas creen en su propia genialidad, en su intelecto superior, o quizás en su propio subconsciente, que es el que les dice lo que tienen que hacer cuando están durmiendo. Ellos no creen en que aparezca el arcángel San Gabriel y les diga cuál es el camino correcto, ¿vale? Entonces en esta ficha, pues bueno, viene de forma incorrecta. Realmente tendría que poner eidolon, ¿vale? Y luego el trasfondo de avatar no lo llamaremos avatar, lo llamaremos genio, ¿vale? Yo le he puesto, si vais a la página, como ya he dicho, 267, le he puesto un eidolon dinámico. Dinámico. Ahí. ¿Eso qué quiere decir? Quiero que ese genio que impulsa a Jack Wildcard tenga un temperamento voluble de emociones apasionadas, un impulso incesante o un espíritu caprichoso. Es decir, quiero que haya algo que a este tipo que se cree tan listo y tan guay le levante todas las mañanas y le diga: muy bien, eres muy listo, muy bien, eres muy guay, ponte a trabajar, ponte a usar tu talento para cambiar las cosas, ¿no? Entonces quiero algo que le dinamice, ¿no? Que no se relaje. Yo creo que Jack es el típico que se relaja cuando se cree demasiado guay. Así que bueno, he escogido ese ídolo. Y finalmente le pondríamos el concepto. Ya sabéis que es un pequeño resumen, bueno, pues del personaje en unas palabras, y he decidido llamarle Dios de las apuestas. ¿Vale? Porque su metodología iluminada consiste en, bueno, pues en desafiar las leyes de la realidad. Así que bueno, digamos que es que apuesta contra la propia realidad para salvar su propio pellejo. Y en metodología es como una especie de subfacción dentro de la tecnocracia. Así que, como ya mencioné en la introducción, voy a poner sicarios. Estas metodologías no las vais a encontrar en el manual básico, ¿vale? Tenéis que ir a los libros de convención o a los libros de tradición de la edición revisada, es decir, de la anterior edición, y allí pues bueno, os explican un poco qué bandos hay. De hecho son perfectamente compatibles con la edición 20 aniversario, ¿vale? Entonces pues bueno, yo me lo he leído un poquito antes, me he leído el del libro de convención del sindicato, el de la edición revisada, que creo que solamente está en inglés. Bueno, pues me lo he leído un poco para coger un poquito de inspiración para el personaje, y de ahí pues me moló la idea de que fuera un miembro de los sicarios del sindicato, ¿vale? Y ahora pues vamos a acelerar un poquito y vamos a ir a los atributos, ¿vale? Los atributos vienen descritos en las páginas 273 y 274 del libro básico, y bueno, pues es la parte más lo que nuestro personaje sabe hacer de forma intuitiva, ¿no? Entonces yo los he repartido de la siguiente manera. Teníamos que repartir 7, 5 y 3 puntos en las columnas, así que 7 van a ir a mentales, y recordad que siempre empieza con un punto. Así que vamos a tener 4 en percepción, 4 en inteligencia y 2 en astucia. Esto ya he sumado un total de 7 puntos más los 3 iniciales. Astucia me parece que se queda un poco corta, entonces cuando lleguemos a la parte de los puntos gratuitos la voy a subir a nivel 3. Pensad que el nivel 2 es el nivel humano, ¿vale? Sería como la media humana. Entonces 3 ya está por encima de la media, 4 eres realmente excepcional, 5 ya eres el puto amo, ¿no? O la puta ama, ¿vale? En sociales voy a poner, creo que merece los 5, y le voy a poner 3 en carisma, porque este tipo pues es un canallita muy majo.
3 en manipulación, porque obviamente es un mentiroso nato y un jeta, y apariencia 2, vamos a ponerle que está en la media. No nos interesa que destaque en ese apartado, no nos interesa que llame la atención por ser guapo, recordemos que es un agente del sindicato. Y finalmente en los físicos pues vamos a repartir uno a cada uno, que esté en la media humana y ya está. Tampoco me le imagino un tipo muy atlético, no, de hecho ya habéis visto que no es que sepa disparar, es que sabe cambiar las probabilidades a la hora de disparar, así que bueno, este chico tendrá entropía por un tubo. Vamos a ir entonces a las habilidades, ¿vale? Tenemos 3 columnas, talentos, técnicas y conocimientos, y os vienen descritas en las páginas 275 a la 289 del libro básico. Hay que repartir 13 puntos en una columna, 9 en otra y 5 en otra. Vamos a empezar con los 13 puntos en conocimientos. Primero, este tío ha ido a la universidad según su historia, así que le vamos a poner 3 puntos en academicismo. Después, sabe mucho de ciencias, así que vamos a ponerle 4 puntitos en ciencias. Informática 2, tiene que tener buen control de los mercados y conocimientos informáticos. Leyes 1, tiene que al menos saber un poquito si lo que está haciendo es legal. Y finalmente, aquí os voy a hablar, que no hablé en el vídeo anterior, de las habilidades secundarias que vienen en las páginas 290 a las 300 del libro básico. Es una serie de habilidades que vuestros personajes pueden tener, pero sin embargo no son las típicas que un mago tendría. Es decir, en la propia ficha las que nos vienen son habilidades típicas que nuestros magos deberían tener, o son las habilidades más generales que nuestros magos deberían tener. En este caso, pues bueno, como veis en la columna de conocimientos nos falta finanzas. Este tío tiene que saber de finanzas y es una habilidad secundaria, ¿vale? Así que ¿dónde la apuntaríamos? Iríamos a la cara de atrás donde pone otros rasgos y pondríamos finanzas, que le voy a dar los 3 últimos puntos para sumar 13, ¿vale? Después iríamos a talentos, ¿vale? Que es donde voy a repartir 9 puntos. Alerta 2, tiene que estar atento a todos los peligros que les rodean, y más con el trabajo que tiene. Atletismo 1, se ha tenido que poner un poquito en forma para por lo menos salir corriendo o hacer cabriolas o esquivar balas. Callejeo 1, empieza a conocer un poco pues el submundo criminal, ¿vale? Consciencia 2, tiene que saber dónde está el peligro, ¿vale? Tiene que estar atento. Y finalmente subterfugio 3, este tío es un mentiroso nato, ¿vale? Es un mentiroso, un seductor, encantador, así que el subterfugio es una de sus habilidades más importantes. Vale, aquí me estoy dando cuenta de que he cometido un fallo, porque en este paso no puedo tener una habilidad por encima de 4, así que vamos a ver qué habilidad le podemos poner. Vale, vamos a ver qué habilidad le podemos poner. Dadme un segundito, esto lo voy a cortar después. Vamos a ver, pues entonces, viendo que aquí me he equivocado, ¿vale? Vamos a ponerle el punto en política, ¿de acuerdo? No, vamos a ponérselo en leyes, ¿de acuerdo? Y así solucionaríamos el problema, que bueno, pues me he equivocado, ¿vale? Le he puesto 4 en ciencias y en este paso no podemos pasar de 3, así que el punto que me falta en ciencias se lo pondré con los puntos gratuitos después, ¿vale? Bueno, son cosas que pasan, me he dado cuenta ahora grabando el vídeo, lo arreglamos. Y finalmente, técnicas, tengo 5 puntos, por tanto voy a ponerle 2 en armas de fuego, ya he aprendido a disparar después de esa historia, 1 en conducir, no sabéis lo útil que es conducir en el mundo de tinieblas, y 2 en sigilo, con un total de 5. Ahora iríamos a los trasfondos, que tenemos 7 puntos para repartir, ¿vale? Los trasfondos están en las páginas 301 a la 328 del libro básico. Son, pues bueno, una serie de elementos que nos dan un poquito más de la historia del personaje y una serie de ventajas a la hora de jugarlo. Mantengo mi idea de que este tipo sea anónimo, así que le voy a poner encubrimiento, ¿vale? Le voy a poner 2 puntos en encubrimiento, 2 puntos en genio, obviamente. Quiero que tenga un eidolon, un genio bastante fuerte, es decir, que su subconsciente le vaya revelando muchas cosas. Y 3 puntos en recursos. Es muy importante, si eres miembro del sindicato,
tener bastantes puntos en recursos, porque su esfera principal, que es utilidad primordial, se va a basar en invertir dinero, ¿vale? En vez de tener quinta esencia, tu quinta esencia es como que fuera dinero. Entonces tienes que invertir dinero para lograr efectos y demás, ¿no? Entonces es importante porque muchas veces vas a tirar de tu propio trasfondo de recursos para poder hacerlo. Y si te sale un fracaso, perderás parte de tu trasfondo de recursos, ¿vale? Ahora, según el manual, nos dice que tenemos que establecer el foco de nuestro personaje. El foco está escrito desde las páginas 565 a las 600 del libro básico. Iríamos, por tanto, a la cara de atrás, ¿vale? Aquí es donde viene el foco y vamos a empezar a describirlo. El paradigma es cómo ve el mundo nuestro personaje. Entonces, él ve el mundo como que todo es datos, ¿vale? Él entiende el universo como que todo es un código o es una serie de normas, ¿no?, que podemos seguir, y entonces él las entiende como si estuviera jugando al Monopoly y a partir de ahí las retuerce a su voluntad para lograr sus efectos. En práctica, ¿vale?, que es cómo lo logra, vamos a ponerle hackeo de la realidad. ¿Vale? Hackeo de la realidad. Él lo que hace es cambiar, ¿no?, o retorcer la realidad a su alrededor para lograr sus efectos. Es decir, cuando él va a disparar una pistola, él calcula matemáticamente cómo trazar la curvatura, ¿no? Utilizaría sus conocimientos en física, en matemáticas, en probabilidad, en tablas, ¿no? Él haría unos cálculos y entonces dispararía, haría un efecto de entropía y lograría disparos imposibles. Eso es hackear la realidad utilizando sus propias normas, ¿no? Pues esto es lo que, de hecho, he puesto hackeo, ahora que me estoy fijando, hackeo de la realidad. ¿Vale? Lo que haría sería eso, alterar las probabilidades o jugar con las matemáticas de la propia realidad, con las leyes de la realidad, para conseguir su objetivo. E instrumentos son qué objetos o qué elementos utiliza para hacer magia. El primero es dinero y riqueza. Después, fórmulas y matemáticas. Y finalmente, naipes e instrumentos de azar. ¿Vale? Es decir, él va a usar su propio dinero o el dinero del sindicato para ayudarle a reventar mercados. Luego, bueno, pues conoce fórmulas de física, de química, matemáticas, va a utilizar sus conocimientos científicos para alterar la realidad. Y finalmente el tío se la juega contra la realidad. Entonces siempre utilizará o naipes, o dados, o instrumentos de azar, o probabilidades, ¿de acuerdo? Pues bueno, ese sería un poco el foco de nuestro personaje. Todo basado en apuestas y en dinero. Es como si jugara al Monopoly versión mundo real, ¿no? Los toques finales. Pues todos los personajes comienzan con un arete inicial de 1, que ya viene marcado en nuestra ficha, fuerza de voluntad inicial 5, ¿vale? Como tenemos un genio nivel 2, vamos a tener quintesencia inicial de nivel 2, ¿vale? Y nos quedaría para gastar los puntos gratuitos, que son 15. Entonces, mis primeros 4 puntos van a ir en subirme el arete a nivel 2. Entonces, ahora que ya voy a dejar el arete a ese nivel, voy a proceder a repartir las esferas, ¿vale? Y entonces tendríamos 2 puntos, que son 6 puntos, 2 puntos en entropía, 2 puntos en fuerzas y 2 puntos en utilidad primordial. Os voy a explicar un poco qué poderes va a tener este personaje, ¿no? Qué poderes va a tener Jack Wildcard basándonos en sus esferas. Entropía 1 nos permite ver las probabilidades de que ocurra algo, ¿vale? Es decir, o si alguien ha utilizado la magia de entropía para alterar las probabilidades, o también nos sirve para hacer contramagia de entropía, ¿vale? Entropía nivel 2 nos permite alterar las probabilidades de que ocurra algo a un nivel sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que haga este personaje? Es decir, con entropía 1, por ejemplo, podría analizar los puntos débiles o las fluctuaciones de mercado, mientras que con entropía 2 lo que puede hacer él es alterar las fluctuaciones de mercado, alterar las probabilidades de dar ese disparo, ¿vale? Alterar las probabilidades de meterle un puñetazo a alguien, ¿vale? Es decir, él juega con eso.
Después tendríamos fuerzas 1. Fuerzas 1 nos permite entender cómo funcionan las fuerzas de la realidad. Es decir, le permite saber hacia dónde va a ir ese disparo, de dónde ha venido ese disparo, la dirección de ese coche que viene hacia nosotros, hacia dónde va la electricidad, ¿vale? Y fuerzas 2 le permite controlar una de las fuerzas que esté presente, es decir, a la hora de disparar, Jack Wildcard puede mover la trayectoria de la bala junto con entropía para hacer una especie de disparo coincidental, ¿no? Porque él sabe de principios de física y es buen tirador, y entonces si calcula la parábola del disparo junto con la posición, ¿no? ¿Vale? Sería un poco la excusa, dependiendo de cómo lo narréis, pues vuestro narrador puede decir si es una magia coincidental o si es una magia vulgar, un efecto coincidental o un efecto vulgar. Recordemos que no somos magos en la tecnocracia. Y bueno, pues ahí veríais, bueno, pues lo que ocurre. Y finalmente, utilidad primordial 1 o 2. El nivel 1 nos permite primero saber si se ha utilizado utilidad primordial, es decir, entender los flujos de mercado. Luego, bueno, nos permite absorber utilidad primordial, ¿no? Absorber dinero más allá de nuestra puntuación de genio, ¿vale? Es decir, bueno, pues sería el equivalente a cardinal, ¿vale? Y luego, pues... ¿vale? Luego pues nos permitiría invertir, bueno, pues utilidad primordial como si fuera la fuente de quinta esencia. Después, bueno, nivel 2 nos permitiría, si pudiéramos crear un artilugio de la nada, es decir, sería como invertir dinero para que se cree un producto, pero bueno, no tenemos materia 2 ni materia 3, no tenemos fuerza 3, no tenemos vida 3, así que no podríamos hacer esto. Luego podríamos crear la versión, o sea, cargar nuestros ataques con utilidad primordial, ¿vale? Es decir, hacer una especie de ataque que, por ejemplo, con entropía podríamos atacar la economía de un rival y destruírsela por completo y hacerle daño agravado, ¿vale? Y cosas así. Pues bueno, es un poco eso, pensar en dinero y luego pues ir, ¿vale? Pensando efectos. Entonces seguiríamos con los puntos gratuitos, que este tipo tiene una gran fuerza de voluntad, así que le vamos a gastar un puntito en subirnos fuerza de voluntad. Después nos gastaríamos otro punto en subir encubrimiento, otro punto en subir genio, con lo cual tendríamos 3 puntos de quinta esencia. Recursos nos los subiríamos 1 y nos quedarían 7 puntos, ¿vale? Que sería 1 en astucia, que nos gastaríamos los 5 puntos y nos quedarían 2 para ponernos ciencias a nivel 4. Y ahora ya sí. Y ya para terminar, vamos a hablar de las especialidades, ¿vale? Hay veces que es una regla opcional, otras veces no, eso depende de vuestro narrador. Yo considero que es una regla que está muy chula, está en la página 274 del libro básico, y es cuando un personaje tiene un valor de 4 o más en un rasgo concreto, puede elegir una especialidad para este rasgo. Cuando tiráis y esta especialidad entra en juego de vuestro rasgo, los 10 cuentan como 2 éxitos. Entonces, yo tengo aquí percepción, inteligencia y ciencias, ¿vale? En percepción voy a ponerle observador. Es decir, siempre que el narrador me pida tirar y yo esté mirando, cada vez que saque un 10 serán 2 éxitos. En inteligencia voy a poner cálculos. Es decir, cada vez que mi narrador me pida una tirada de inteligencia que esté basada en cálculos, pues yo mis dados de 10 me darán 2 éxitos. Y en ciencias voy a ponerle probabilidad. Es decir, mi mejor tirada, como estáis viendo aquí, sería la de inteligencia y ciencias para calcular la probabilidad. Es decir, porque todos los 10 me darían doble éxito, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, tiraría 8 dados a una dificultad y cada vez que saque un 10, pues serían 2 éxitos. Yo creo que eso es el punto fuerte de nuestro personaje. Y con esto ya hemos terminado la creación de nuestro amigo Jack Wildcard. Espero, bueno, pues haberos hecho este tutorial ameno. Espero que os hayáis divertido y nos vemos en la próxima sesión de Mago de Vampiro. ¡Adiós!